Seres conscientes, bienvenidos a este staff clínico en donde nos reunimos psicólogos y psicólogas de las tres corrientes y de todas las corrientes existentes, especialmente la cognitiva, humanista y dinámica, alrededor de temáticas importantes. Iniciamos una nueva edición de staff clínico, que es un staff clínico de edición de personajes, ¿sí? Importantes en la historia, que han dejado huella, que han dejado marca y que han tenido problemas de salud mental. Así que se viene una oleada de edición especial muy interesante de personajes bastante particulares y de los cuales pues vamos a evaluar y diagnosticar desde estas tres corrientes. Este servidor quien les habla es Juanpa Mental, también profesional de psicología de la Universidad San Buenaventura en Medellín, y hace un año larguito decidí crear la comunidad de psicólogos y psicólogas con un solo fin, y es poder ser libres. Me di cuenta que la universidad nunca nos enseñó las herramientas necesarias para construir marcas personales, emprender por nuestra cuenta, y pues estuve 7 años teniendo ese problema de no saber qué hacer, cómo poder conseguir más pacientes, cómo mejorar mis herramientas psicológicas. Salí muy crudo de la universidad y creo que muchos también se sintieron así, y pues me di cuenta que eso lo estamos viendo muchos, la mayoría, y pues ahí fue cuando decidí crear la comunidad para no sentirnos solos, para acompañarnos, para refrescar conceptos de la universidad. En mi caso me gradué hace 7 años y muchas cosas se van perdiendo si no las trabajamos. Y el staff clínico es eso, desarrollar habilidad, de escuchar nuevas perspectivas y de aprender de los colegas. Aquí nadie tiene la razón y siempre lo tengo que repetir porque hay gente nueva. Aquí no hay una sola verdad, no hay una corriente que tiene toda la realidad, ninguna es mejor que otra, siempre estamos buscando cómo integrarlas. Entonces, siempre les digo eso para que mantengamos un ecosistema, un convivir saludable, y que las intervenciones que hagamos siempre sea desde el respeto y desde la colaboración y contribución, no desde quién gana y quién pierde, ¿ok? Entonces, basado en eso, bienvenidos a todos. Hoy el caso que tenemos es muy interesante porque es el de un rey. Precisamente estoy acá en España y en medio de toda la gira que estoy haciendo, todos los movimientos que estoy haciendo, pues apareció en todos los tours que hacían en Madrid un rey que hablaba sobre que era un rey que tenía bipolaridad, que tenía un montón de trastornos mentales y que bueno, pues que eso se vio afectado en 1700 cuando él llegó al poder. Entonces, empecé varias veces como, qué interesante poderlo tener en el staff clínico, y pues bueno, hoy lo estoy haciendo realidad con todos ustedes, así que vamos a empezar, vamos a ir directamente al grano y mostrarle la presentación. Por acá, presentar, y ya estamos acá. Muy bien. ¿Puede un rey muerto gobernar? Staff clínico del trastorno bipolar de Felipe V. Un rey que decía que estaba muerto, que se estaba muriendo, que no tenía estómago, que no tenía órganos internos. Creía que estaba muerto y que cualquier cosa que hiciera, pues, que le iba a afectar. Así que vamos a hacer un staff clínico del trastorno bipolar de Felipe V, un análisis real de manía, psicosis y delirio de Cotard, que ya vamos a ver de qué se trata. Y bueno, pues muy feliz y muy contento de poder aquí aportarles y que podamos entre todos ver qué hubiésemos hecho si estuviéramos en ese momento en los años 1700, cuando todavía no existía nada de esto. Así que muy bien. Empezamos con todo. El paciente Felipe V de Borbón. Les voy a dar primero contexto porque es muy importante quién era, de dónde viene, para que podamos analizar bien este caso. Del duque de Anjou al rey melancólico. Era un duque y después se convirtió en rey. Entonces, el paciente de hoy es Felipe de Borbón, duque de Anjou, nieto del rey Sol. Llega a España en 1700 con apenas 17 años. Imagínense ustedes llegar a un lugar a tener el control de todo un país con 17 años. Lo llamaban el animoso, guapo, vital, energético, con toda una vida de poder por delante.
Sin embargo, el paciente que analizamos hoy es su versión final, un hombre que terminó sus días sin higiene básica. No se bañaba, estuvo 18 meses sin bañarse, familia. Completamente postrado y con el delirio nihilista de creer que no tenía cuerpo. ¿Mm? Dato clínico, fue el monarca que más tiempo reinó en España, imagínense, 45 años y lo hizo en gran parte sumido en la enfermedad mental severa. Todos estos son datos reales, esto no es como una película, no estamos narrando como un cuento, no, estos son datos reales. Yo conocí algunas estatuas de él en diferentes partes de Madrid, fui hasta el palacio donde él vivió, entonces son datos reales. Entonces, veamos el contorno. Imagínense que este Felipe a los 17 años vivía en Versalles, en Francia. Quiero que se vayan imaginando cada escena, porque eso les va a ayudar, nos va a ayudar a comprender. Viene de Versalles, el palacio más top del mundo en ese entonces, en París. Hermoso, también estuve hace unos años y divino. Y traerlo de ahí, decirle, no, vas a ser el rey de España, venite para España y lo meten a un lugar nada que ver con Versalles. Entonces, empezar por ahí. Factor ambiental estresor. Para entender su psique, debemos analizar el choque cultural brutal que experimentó, porque primero, Versalles, el epicentro del lujo, la luz perpetua, las fiestas constantes y la promiscuidad, ¿sí? Y llega a Madrid, el Alcázar de los Austrias, en ese entonces eran los austrias que controlaban en España, donde era oscuro, laberíntico, lleno de protocolos asfixiantes y luto riguroso. Eran muy aburridos y bueno, no era el mismo espacio que en Versalles. Entonces, ese diagnóstico inicial, este choque genera un trastorno adaptativo severo, el rey desarrolla una nostalgia patológica y un odio visceral hacia su nuevo entorno, desencadenando los primeros síntomas de descompensación psíquica. Entonces, desde ahí ya empezamos, ¿ok? Ahora vamos a ver el tema de la genética, que también me parece súper, hiper, mega importante. En la genética, mmm, ahí estamos, yo por acá. Entonces, antecedentes heredofamiliares. La bomba ya estaba armada. Entonces, en el DSM-5, la carga genética es fundamental para el trastorno bipolar. Ya sabemos que el nivel de bipolaridad tiene que ver muchísimo con la carga genética y los trastornos de estado de ánimo. Los antecedentes familiares de Felipe son reveladores. Entonces, piden pues, el padre se llamaba el Gran Delfín, hombre obeso, profundamente apático, vivía a la sombra de Luis XIV sin voluntad propia. Presentaba rasgos claros de distimia y pasividad patológica extrema. Entonces, el papá por el lado, así, imagínenselo. Ahora por la mamá, Mariana de Baviera, diagnosticada en su época de vapores nerviosos. Hoy identificamos depresión mayor e hipocondría delirante. ¿Sí? Vivía encerrada, constantemente aterrorizada por enfermedades imaginarias. La mamá se imaginaba enfermedades, el papá con distimia, con patología extrema. Conclusión clínica, Felipe heredó la melancolía delirante materna y la bulia profunda paterna. La predisposición genética estaba completamente establecida. Ya había ahí en su árbol de qué hablar, ¿ok? Ahora, ¿qué fue lo que le detonó, lo más que se le detonó? La pérdida catastrófica. Imagínense que este rey, su primer episodio de depresión mayor empieza cuando se muere su esposa, ¿sí? Su droga emocional era su esposa, María Luisa de Saboya. Ella era el cerebro político real y su único soporte emocional y sexual. 1714, María Luisa muere por tuberculosis. El rey colapsa psicológicamente de forma inmediata y dramática, ¿sí? Era un rey que decían que era muy fiel, no era que su superello estaba muy alto, no le permitía estar con otras mujeres, pero era adicto al sexo y bueno, eh, la droga emocional era su esposa, ¿sí? Ella muere a los 25 años, él tenía 30 años cuando eso pasa, y bueno, pues ahí entra en su fase inicial, encierro absoluto, negación de la realidad, entra en descompensación, deja de firmar documentos oficiales completamente, catatonía, aparecen los primeros síntomas catatónicos severos, el duelo no resuelto vira rápidamente hacia la patología psicótica. Este es el momento exacto donde la enfermedad mental se hace irreversible. Es el punto principal que vamos a tener en cuenta para analizar este caso. Duelo directo con su figura y su objeto sexual, ¿sí? Porque literalmente se aferraba sexualmente a su esposa. ¿Cómo vamos hasta acá?
Está chévere la dinámica, está quedando genial, está muy enredada, muy teórica, está interesante. Cuenten, a ver, escriban en el chat emojis, bueno, para no estar aquí solo hablando toda la sesión. ¿Se lo están imaginando? La idea es que viajemos en el tiempo y abramos nuestra imaginación, nuestra visualización, para ir observando y teniendo claros los elementos que vamos teniendo. Entonces, vamos al segundo punto, fenomenología. Laura U me dice, perfecto. Entonces, la fenomenología, la anatomía de la locura real. Entonces, un recorrido clínico por los síntomas más extraordinarios y devastadores del trastorno bipolar con psicosis, documentados en la Corte Española del siglo XVIII. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esta criatura? Cronobiología del caos del rey nocturno, inversión del ritmo circadiano. Esta criatura empezó a dormir de día y a vivir de noche. Sufrió una desregulación biológica severa, típica de las fases maníacas de trastorno bipolar. Se acostaba a las 8 de la mañana y despertaba a las 5 de la tarde. Despachaba con ministros a las 3 de la mañana. Ministros ancianos colapsaban de sueño mientras el rey permanecía hipervigilante. Transformó la corte española en un gobierno nocturno, ¿sí? No era simple insomnio, sino una desregulación nictameral completa, característica del episodio maníaco severos. Recordemos que cuando hay una manía, el nivel de energía es bastante alto, ¿sí? Y bueno, eso hace que su ritmo circadiano se transforme, ¿ok? Tenemos entonces también un deterioro y abandono, síndrome de Diógenes real, abandono higiénico extremo. O sea, imagínense que estaba leyendo sobre él. No se bañaba en 18 meses. Él creía que si se quitaba la ropa se moría. Pensaba que si le entraba aire al cuerpo se moría, que él sentía que ya estaba muerto y que si le hacía algún cambio ya terminaba de morirse. Entonces, dice, la camisa de lino se podrían pegadas a su piel, causando infecciones cutáneas graves. Imagínense la cochinada de no bañarse en 18 meses. Negación del autocuidado, rechazo absoluto al baño, corte de pelo y uñas, no se cortaba las uñas, el cabello, o sea, olía a mil demonios, y tenía un miedo paranoide a enfriarse y morir. Abulia severa, pérdida completa de voluntad y capacidad de acción, deterioro cognitivo y volitivo profundo. Diagnóstico clínico, síndrome de Diógenes secundario a psicosis depresiva mayor. El abandono higiénico alcanzó niveles incompatibles con la dignidad real, evidenciando la gravedad del cuadro psicótico. ¿Ok? La imagen también nos ayuda mucho pues, a comprender la situación del rey. Ahora, activemos este concepto, síndrome de Cotard, el delirio de negación. No tengo estómago, decía, me faltan los intestinos, estoy muerto. ¿Por qué no me enterráis? Uno de los casos mejor documentados históricamente del síndrome de Cotard o delirio del cadáver andante. ¿Sí? Por si no lo conocían, aquí se los presento. Síndrome de Cotard, negación de la existencia de sus órganos internos, creencia delirante de estar muerto, rechazo a comer, los muertos no comen, decía. Intentos de morderse para verificar si sangraba. Se mordía para ver si salía sangre y para confirmar que no estaba muerto todavía. Frase de agitación psicomotriz bizarra, confirmado el siguiente diagnóstico de bipolaridad 1. Vamos a leer al lado por acá. Es muy curioso que tenía miedo a morir, pero también decía que estaba muerto. Esto puede ser parte de la psicosis originada completamente. Completamente se está perdiendo de la realidad. Entonces, conductas motoras, hacía muecas violentas, hacía muecas, apertura exagerada de la boca, sonidos guturales, hacía ranas, o sea, hacía sonidos, delirios de grandeza, creía que podía volar, corría semidesnudo por el palacio con los brazos extendidos, alucinaciones, intentaba montar caballos imaginarios dentro de su habitación, o sea, ya estaba en un nivel de psicosis bastante profundo. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Se lo están imaginando? No, yo estoy metido en la película. Esta es la segunda capítulo, vamos para el tercer capítulo. Cuenten a ver, ¿está chévere?
Pues bien, ¿qué les parece si vamos a cómo lo veía la medicina en el siglo XVIII? Veamos cómo lo trataban, veamos qué pasaba en el momento. La medicina impotente del siglo XVIII. Cuando la enfermedad mental del rey alcanzó su punto crítico, la medicina de 1730 solo pudo ofrecer tortura disfrazada de tratamiento. Ya sabemos que en ese entonces era tortura y malas praxis, que bueno, en ese entonces no podemos juzgar el nivel de conciencia que hoy tenemos con el de la época. Eso es un grave error, uno señalar cuando estamos en otra época y en otro nivel de conciencia. ¿Ok? Estaban en otro momento de la época, entonces mirarlo con los ojos de esa época. Ahora, obviamente, desde nuestra observación, desde el presente, ver qué hubiésemos podido hacer, qué podríamos hacer hoy, si, llega, si algún rey de la actualidad le pasa eso, qué podemos hacer hoy. Entonces, bueno, está chévere el ejercicio. La teoría de los humores, en ese momento se hablaba sobre los humores, el diagnóstico erróneo, los médicos aplicaban la antigua teoría de los humores. Sí, Felipe V mostraba melancolía, debía ser por exceso de bilis negra en su cuerpo. ¿Te imaginas que le extraían fluido, le sacaban sangre? Porque pensaba que era porque tenía la sangre negra. Sí, la solución era simple y brutal, extraer los fluidos corrompidos del rey mediante métodos cada vez más agresivos. Los tratamientos, sangrías repetidas que le extraían litros de sangre, purgas violentas para vaciar sus intestinos, baños de agua helada para equilibrar su temperatura. Bueno, esa es la del agua, creo que sí está como chévere, pero las otras como que no. Miren la cara de terror. Y imagínate con esos trastornos y que le hagan esas intervenciones. Y claro, como era el rey, llegó un punto en que ya no se dejaba hacer eso y bueno, ahí es donde lo vamos a ver ahorita más adelante qué fue lo que sucedió. El círculo vicioso del deterioro, entonces, colapso total, la condición empeora, los médicos prescriben más curas, tratamiento agresivo, sangrías y purgas debilitan físicamente al monarca. Terror médico, el rey desarrolla pánico hacia sus propios doctores. Imagínense, se veía al espejo y le daba miedo porque estaba muerto. Ahora imagínense que la cojan y le saquen sangre. O sea, Dios mío, muy fuerte. Delirio aumentado, su hipocondría y paranoia se intensificaban exponencialmente. Recuerden que tenemos también un nivel de hipocondría como mamá, que también se creaba las enfermedades. El resultado fue devastador. El tratamiento médico empeoraba activamente la enfermedad, claro, totalmente. Y Felipe V comenzó a ver a sus doctores como asesinos, rechazando cualquier intervención mientras su estado mental se deterioraba sin control. ¿Se imaginan tantas atrocidades que pasó? Por ejemplo, estoy en unos pueblos acá en España donde la Santa Inquisición era como la oficina de la Santa Inquisición. Dios mío, tantas atrocidades que se hicieron. Pero bueno, desde otra mirada, porque era el nivel de conciencia colectivo que había y bueno, hoy lo vemos con otros ojos, afortunadamente. Entonces, Isabel de Farnacio, la coterapeuta intuitiva. Entonces, imagínense criaturas que llega a su vida una mujer, obviamente también de la realeza, y se casa por segunda vez. Isabel de Farnesio se convierte en su coterapeuta, ¿sí? Y es ella quien empieza a buscar alternativas de las cuales ahorita vamos a analizar. Entonces, el poder detrás del trono. Ante la inutilidad absoluta de los médicos y el colapso del rey, emergió una figura clave, Isabel de Farnesio, su segunda esposa. Sin formación médica, pero con un instinto clínico extraordinario, Isabel comprendió dos verdades fundamentales. Una, persuasión, no coerción. Al rey no se le podía obligar a nada. Cualquier imposición desataba crisis paranoicas, evidentemente. Y lo segundo es una estructura externa. Su enfermedad clínica requería un entorno controlado y predecible. ¿Mm? Controlado y predecible. Isabel asumió el poder de facto, es decir, que le tuvo que liderar España en ese entonces, aislar a su esposo, porque ya estaba demasiado loco, y pues gobernar desde ahí, convirtiéndose simultáneamente en enfermera, carcelera y única vía de comunicación del rey con el mundo exterior. Aisló a Felipe para que nadie presenciara su locura. Ahora, en 1737, quiero que presten mucha atención porque aquí, wow, cuando me encontré con este caso me dio mucha felicidad y van a ver por qué. La receta musical. Crisis total, el rey llevaba meses sin afeitarse ni vestirse, estado catatónico.
imbañable, tenía, mejor dicho, pulgas, piel dañada, olía a mil demonios. Imagínense esa situación. Decisión desesperada. Isabel contrata a Carlos Broschi, alias Farinelli, ¿sí? El castrato más famoso de Europa, es decir, el cantante, ¿sí? De música ópera más famoso de Europa o del mundo entero. Es como, no sé en este momento cuál sea el más famoso, pero la persona más famosa, un cantante más famoso del mundo, llamarlo al castillo y decir, venga para acá y cántele al rey. El concierto sorpresa. Isabel organiza una actuación en la habitación contigua al rey, ¿sí? Es decir, pone al cantante en una pieza y el rey estaba en otra y pone al cantante a cantar ópera y aparece el milagro. Al escuchar la voz angelical, el rey emerge de su estupor y pide ver al músico. Fue el primer contacto lúcido del rey en meses. Escucha la canción y entra en lucidez. La música había logrado lo que la medicina no pudo, penetrar la muralla de su locura. El arte, la música, la frecuencia, la vibración, es lo que hizo que él entrara en lucidez de nuevo. Ojo, no lo curó, porque definitivamente el rey murió así, pero le dio calidad de vida. ¿Sí? La música le dio la oportunidad de poder entrar en un estado más fluido de conciencia. Y es allí donde yo les he dicho mucho, de hecho, en la mentoría que estamos viviendo en este momento, que algunos muchachos ya están acá conectados, les digo, hagan experiencias no solamente orales, hagan experiencias musicales, involucren el sonido, la respiración, los estados expandidos de conciencia, las experiencias sonoras, las experiencias auditivas, las experiencias visuales. No se queden solamente con la terapia conversacional. No estoy en contra de lo conversacional ni lo tradicional, pero a mí no me curó nunca lo tradicional. Sí, yo vengo, mis papás se separan, me llevan, vengo de un contexto de mucha violencia, muchos lo conocen, vengo del Peñol, Antioquia, y allá hubo mucha violencia como mucha parte de Colombia, y nací en un contexto de violencia. Yo faltan 2 meses para yo nacer, 200 guerrilleros entran al pueblo, hacen un atentado terrorista, matan a 3 alcaldes, desplazan a mi familia forzosamente, y nazco con muchos traumas. Definitivamente la psicología tradicional no me iba a sanar todos los traumas. Hablar con un psicólogo 60 minutos no me iba a sanar. Y es allí cuando descubro la psicología transpersonal y me cambia la vida. Al ir a estados expandidos de conciencia, a regresiones profundas donde la memoria inconsciente tenía alojada, y eso fue lo que me salvó. Hoy hago experiencias musicales, hoy la música clásica, la música binaural, la música alfa, teta, de ondas gamma, ondas delta, son mi mejor herramienta. Y encuentro hoy, cuando empecé a estudiar a este rey, me encuentro que una de las formas que encontraron para el poder estabilizar esa psicosis un poco fue la música, y vamos a ver cómo lo hicieron. Siglos antes de Pavlov pasó esto. Ojo pues, siglos antes, el tratamiento conductual, las 4 áreas. 10 años de musicoterapia pionera. Farinelli fue contratado para cantar exclusivamente para el rey. Todas las noches durante una década completa hasta la muerte de Felipe, siempre las mismas 4 canciones. ¿Qué pasó entonces con esto? Uno, estructura y rutina. La repetición invariable reducía la ansiedad anticipatoria. El rey sabía exactamente qué esperar cada noche. Para temas de psicosis, para temas de algunas neurosis, para temas fuertes de depresión, de ansiedad, la sensación es, no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder, no sé qué, eso inesperado, esa angustia de lo que no sé, genera más de esos trastornos. La estructura rutina que nos da hoy la psicología cognitiva, que les doy un punto, así como le echo flores a la transpersonal, le echo flores a la humanista, le echo flores a la dinámica, le echo flores a la cognitiva en este momento. Rutina y estructura, las mismas canciones todos los días, le daba esa paz de que iba a hacer repeticiones invariables y que sabía que había algo seguro, constante, en una mente tan dispersa,
colocarle las mismas 4 canciones diarias, hizo que pudiera estar en un estado mucho más fluido. Lo segundo, la contención emocional. La música funcionaba como un ansiolítico no verbal, regulando sus estados de pánico. Muchas veces, familia, no hay que hablar toda la sesión, no hay que conversar. Los estados expandidos de conciencia nos dan una puerta de entrada a liberar un montón de traumas no nombrados y no mencionados, y que por medio de las palabras no podemos liberar, porque están tan alojados en el inconsciente que ni siquiera los podemos nombrar, no sabemos que existe. Entonces, invito a hacer parte cognitiva, pero vámonos a la parte profunda, ¿sí? Y es precisamente lo que siempre les estoy ayudando a forjar y a fortalecer en las mentorías para que cada uno desarrolle su programa de psicología. Y bueno, y el tercero es el refuerzo positivo. Antes de Pablo ya había refuerzo positivo. Isabel negoció. Farinelli cantaba solo si su majestad se afeitaba y se viste antes. El deseo de música superó la bulia. El deseo de música superó el no bañarse. Era el único trato. Farinelli le cantaba si se bañaba y se afeitaba. Entonces, se empezaba ya a hacer un refuerzo positivo mucho antes de los perros de Pablo. Obviamente no se lo había mencionado, y en ese entonces pues, no se había hablado del tema, pero ya existía todo ese refuerzo positivo. Ese fue conductismo puro aplicado siglos antes de Pablo y Skinner. La combinación de rutina predecible, recompensa condicionada y contención emocional creó el primer protocolo documentado de musicoterapia estructurada en la historia. ¿Mm? Bien interesante esto, más porque trabajo con musicoterapia, también soy DJ, no de fiestas donde hay drogas ni nada de eso, pero sí de terapia, musicoterapia, donde pongo a las personas a bailar, a mover su cuerpo. Y bueno, para los que nos gusta todo este tema del cuerpo, que sabemos que el cuerpo es más sabio que el intelecto, pues una razón más de seguir trabajando con la música. ¿Les gusta o no les gusta? Criaturas, cuéntenme. Está interesante. Muy interesante, gracias Juan. Muy bien. Danza primaria, tenemos un presidente enfermo mental en Colombia, dice por ahí, pero un choquecito eléctrico si no le ayuda al menos. Mejor dicho, está buenísimo. Vamos para al cuarto punto, la cuarta fase de Felipe V, que es el examen mental, y pues pasamos ya al tema de intervenciones y de cierre de este hermoso staff clínico. Entonces, avanzamos con el examen mental de Felipe V. Si Felipe V ingresara hoy a urgencias psiquiátricas, este sería su estado mental evaluado bajo criterios actuales, una reconstrucción clínica basada en registros históricos. Examen del estado mental, hallazgo clínico, si Felipe llegaría a nuestro consultorio. 1. Apariencia y conducta. Desalineado, mal olor corporal, uñas sin cortar, fallos de sufrimiento, intenso con el característico omega melancólico, boca en omega, en la frente, así. Conciencia y atención, vigil con hipervigilancia marcada durante fases maníacas, atención dispersa, euprosexia en manía, hipoprosexia en depresión. Hipoepre, ok. Baja o arriba. Ahorita vamos a ver por qué bipolar 1 y bipolar 2. Listo, que es importante que lo tengamos claro porque 1 y no 2. Ahora, pensamiento, curso, bradipsiquia evidente, contenido, ideas delirantes, nihilistas, estoy muerto, e hipocondríacas, persistentes y estructuradas. Sensopercepción, alucinaciones olfativas recurrentes, percibía que su cuerpo emanaba olor a putrefacción. Bueno, ya después de 18 meses ya sí oliera a mil demonios, pero era desde el inicio que creía que estaba podrido. Y eso pues le reforzaba su delirio de Cotard. ¿Sí? Juicio e insight. Juicio desviado de la realidad, insight nulo, no reconocía su enfermedad mental ni aceptaba intervenciones terapéuticas. Claro que con esa forma de intervenirlo, sacándole sangre, creo que se entendía por qué no quería intervención desde ahí. Ahora, diagnóstico diferencial, un debate clínico. El proceso diagnóstico requiere descartar sistemáticamente otras patologías psiquiátricas antes de llegar a una conclusión definitiva. Debemos analizar la evidencia histórica
con criterios modernos y considerar múltiples hipótesis. Entonces vamos a ver qué hipótesis, porque también está bueno ver otras, y por qué sí y por qué no. Entonces vamos a descartar otros diagnósticos. Unos dirán, Juan, eso es esquizofrenia y está descartada, porque si bien presentaba síntomas psicóticos floridos, mantenía funcionalidad intelectual en periodos de lucidez. Su afectividad era intensa y reactiva, no el aplanamiento afectivo típico del espectro esquizofrénico. Sí, en la esquizofrenia no podía, si hubiera tenido esquizofrenia, no podía ni siquiera seguir dirigiendo España en sus momentos. Hubo momentos donde no lo dirigió, pero había momentos donde era lúcido, así sea a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, pero no era un tema desde ahí, era un tema más desde su emocionalidad, ¿sí? Y recordemos que también en el espectro esquizofrénico hay un aplanamiento afectivo, ¿sí? Aplanamiento afectivo, emocionalmente muy plano. Y lo que veíamos en Felipe era que salía semidesnudo con éxtasis o muy triste, en una distimia muy baja. Entonces, esos picos emocionales se descarta más la esquizofrenia y se piensa más que era una bipolaridad. Ahora, podemos decir depresión mayor psicótica. No, porque es insuficiente. Sí, explica la fase final melancólica con síndrome de Cotard, de que pensaba que estaba muerto, pero ignora completamente la fase del animoso. Energía desbordante, hipersexualidad, grandiosidad y disminución de la necesidad de sueño. Recuerden de esa manía que les daba. Entonces, y en su juventud le decían el animoso. Estuvo 10 años en guerra, caballo, violencia, o sea, una hipersexualidad activa. En temas de depresión mayor sabemos que una de las cosas que también cae es la sexualidad. Entonces, bueno, tampoco podemos decir solamente depresión mayor porque había hiperactividad en su sistema, ¿ok? Entonces, y el tercero es trastorno orgánico neurosífilis, poco probable, no presentaba signos neurológicos, focales característicos, ausencia de alteraciones pupilares, ni ataxia o deterioro cognitivo progresivo, típico de la apariencia general. Bueno, para algunos eso puede ser términos muy complejos, pero bueno, de eso se trata también, de que vayamos de nuevo otra vez a coger términos y conceptos muy clínicos, y eso también pues nos ayuda a fortalecer. Para eso está el staff clínico, ¿cierto? Entonces lo vamos a seguir desarrollando desde ahí. Diagnóstico final: trastorno bipolar tipo 1, con características psicóticas, síndrome de Cotard, delirio nihilista, es decir, que se ve muerto, y alucinaciones olfativas congruentes con el estado de ánimo depresivo. Ciclación rápida, especialmente evidente hacia el final de su vida, con alternancia frecuente entre episodios maníacos y depresivos graves. Y curso crónico sin tratamiento, la ausencia de estabilizadores del ánimo y la imposibilidad de hospitalización por su condición real cronificaron el trastorno. Además, por ser rey, él decía y él toma la decisión de qué hacer con su vida. Entonces, si hubiese estado en este siglo con nosotros y sigue siendo un rey y no le da la gana de que lo atiendan, pues eso va a ser todo lo contrario. O sea, le puede jugar en contra del tener poder y de que nadie puede hacer nada por él. Entonces, eso fue fue un curso crónico que no se generó un tratamiento adecuado y pues bueno, muere así. Evidentemente entendemos que la música lo acompañó por sus últimos 10 años de vida. Y bueno, qué hermoso que al menos en esos años, pues fue algo diferente a cómo llevaba su vida. Así que conclusiones de las lecciones a las prácticas clínicas. Uno, el poder como barrera terapéutica. Nadie puede internar al rey, que les decía ahorita, ni imponer tratamiento. El poder absoluto cronificó su enfermedad al impedir intervenciones psiquiátricas adecuadas. Dos, la importancia de la rutina. Lo único efectivo fue la estructura rígida diaria y la musicoterapia con Farinelli. ¿Mm? Lo único efectivo fue la estructura rígida diaria y la musicoterapia con Farinelli. El cerebro bipolar necesita ritmos circadianos estables, límites, rutinas, ciclos, ¿sí? Y la temporalidad del sufrimiento mental. Hace 300 años, hoy el dolor psíquico es universal. Felipe V no fue un mal rey por elección, fue un paciente sin psicofármacos y sin proceso terapéutico que lo pudiese acompañar. Así que ese es el estado del rey, esa es su intervención
Les dejo en esta grabación todo el staff clínico con todo el análisis un poco más a profundidad de lo que se vivió con Felipe V, con la intervención y con todo este examen médico, terapéutico. Si hoy en día llegará un rey, pues eso es lo que analizaría un psicólogo en este momento. Así que espero que lo hayan disfrutado y que de verdad les sirva para seguir ampliando su conocimiento con estos estados clínicos tan valiosos. Les dejo el descargable y también saben que si quieren hacer parte de las mentorías privadas, en donde pasamos a generar un servicio psicológico en línea, vender a su servicio en cualquier parte del mundo. En el siglo que estaba Felipe, pues no había redes sociales, no había forma de cómo comunicarse. Hoy tenemos internet y gracias a eso, pues podemos tener pacientes en cualquier parte del mundo. Así que quien quiera también un agendamiento, también dejo el link para que se puedan agendar y puedan tener la oportunidad de exportar sus servicios a nivel digital.